Gracias, hermano Luis. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Creo que no me escucharon bien. Buenas noches. Ahora sí, ya están despiertitos. Hermanos, durante esta semana hemos estado tomados de la mano de un Dios que sana los corazones quebrantados. Un Dios que rompe cadenas, que nos libra de nuestros temores. Y dice que de todos nuestros temores. Eso aprendimos. Un Dios, hermano, que se acerca a nosotros y nos da ánimo, seguridad en medio del desequilibrio emocional. Un Dios que no nos da la espalda, que no huye cuando estamos caídos. Un Dios que nos levanta. Y hoy vamos a hablar acerca del Dios que sana las heridas de nuestra alma. Vamos a avanzar. Permítame avanzar o introducir el tema de la siguiente manera. Hay una ciencia que se llama dendrocronología. La dendrocronología estudia la vida de los árboles. Ellos dicen que cuando pasan la corteza exterior de un árbol encuentran anillos que revelan la historia de ese árbol, y dicen que crece un anillo por año. Entonces esos anillos revelan la biografía de ese árbol, si ese año hubo sequía, si algún fuego le afectó a ese árbol, si sufrió el impacto de alguna plaga, mucha lluvia o crecimiento normal. Ese anillo revela toda la biografía del árbol de ese año, ¿verdad?, en que se formó ese anillo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Se parecen a nosotros. Cuando pasamos la capa exterior del ser humano, cuando encontramos el yo real, el que no conoce a los demás, el que solo conoce Dios y tú, nosotros encontramos, cuando nos quitamos esas máscaras de las que se habla en el análisis transicional, que son como escudos emocionales que usamos para protegernos del rechazo, para protegernos de los demás emocionalmente, nos encontramos que dentro de nosotros hay mucho dolor escondido, que hay cicatrices, que hay heridas de penas profundas que todavía no han sanado, traumas que venimos arrastrando, algunos desde la niñez y que no hemos podido superar. Y hermanos, muchos tenemos temor e inseguridad. El doctor David Seaman, un especialista en esta área, también es pastor. Él escribió un libro muy interesante acerca de esto, y él dice que en los anillos de nuestros pensamientos y emociones es donde está el recuerdo. Los recuerdos persisten y están vivos, y de modo directo y profundo afectan nuestros conceptos, nuestros sentimientos y también nuestras relaciones. Es interesante esta realidad, es una realidad. Nadie puede evadir esta realidad, y Dios también conoce tu realidad, ese yo real que sufre, esas penas que todavía no han sido aliviadas, esas heridas de tu alma y la mía que están abiertas, ese dolor escondido que los demás no conocen. Esta versión moderna de la Biblia rinde así el pasaje de Proverbios 20:27: la lámpara del Señor vigila el espíritu del hombre y explora hasta el fondo de su ser. Y hermano, Dios se detiene y Dios mira esas heridas en lo profundo de nuestra alma, y dice David que Dios quiere restaurar y quiere sanarte a ti y a mí
esta noche. Amén. David dice en su experiencia, Él confortará mi alma. Esa palabra confortar en el idioma español tiene muchos sinónimos. El español es muy rico y nos ayuda a entender la profundidad de lo que David estaba diciendo en este pasaje. La palabra confortar significa estimular, significa tonificar, fortalecer, reanimar, vigorizar, reconfortar, vivificar, alentar, aliviar, animar, consolar. Todo eso significa la palabra confortar. La pregunta sería, ¿te gustaría esta noche que Dios te fortaleciera, hermano? Amén. Que Dios te reanimara, te vigorizara, te alentara, aliviara ese dolor que tiene tu alma, que esta noche el Todopoderoso trajera el consuelo que tu corazón y el mío necesita. ¿Quieres tener esa experiencia con Dios esta noche? Pues para eso nos trajo el Señor, para sanar nuestra alma quebrantada. Bien, tenemos que permitir entonces que Dios quite esa culpa que nos tortura. Se habla de una conciencia herida. Y las dos áreas que proyecta esa conciencia herida son la culpa y la vergüenza. Tenemos que permitir que Dios alivie esas penas que nos lastiman. Soltar, hermano. Soltar eso y decirle, Señor, quiero entregarte esta noche mi dolor. Amén. No quiero vivir más en el pasado. Quiero que esta noche sanes mi corazón quebrantado. Número 3, permitir que Dios reemplace esos rencores que quitan la paz de nuestro corazón, que alteran y desequilibran nuestra vida. Este señor, Jimi Hendrix, es considerado como el más grande guitarrista del género del rock. En el año de 1971, Jimi Hendrix presentó su último concierto en Londres, Inglaterra. Allí lo ven ustedes en el escenario quemando su guitarra arrodillado. Miles de personas acudieron a ese concierto y observaban allí. Había un silencio, hermanos, tremendo. La guitarra se terminó de quemar en el escenario y se escuchó la voz desesperada de Jimi Hendrix, que dijo: si alguien conoce la verdadera paz, quiero hablar con él fuera del escenario. Hubo un silencio. Parece ser que en esa multitud que escuchó el último concierto de este hombre, no había nadie que conociera la paz interior, porque nadie se acercó a él. Jimi Hendrix era muy famoso, era muy popular, tenía millones de fans en todo el mundo, pero no tenía paz en su corazón. La culpa torturaba su corazón. Y hermanos, 2 semanas más tarde de que Jimi Hendrix hiciera este pedido público, los diarios de todo el mundo anunciaban que Jimi Hendrix había muerto por una sobredosis de droga, porque estaba huyendo de su realidad. La culpa torturaba su conciencia y murió sin tener paz en su corazón. Se atrevió, como muchos en todo el mundo, se atrevió a pasar el límite sobre principios eternos que Dios estableció como el punto de equilibrio entre el bien y el mal. Principios eternos contenidos en la santa ley de Dios. Y la palabra de Dios declara que cuando alguien se atreve a pisar, a violar, a pasar por encima de esos principios, comete pecado. Eso enseña la palabra de Dios.
El pecado es infracción de la ley y la consecuencia natural de violar esos principios es la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento de autocondenación. Es responsabilidad ante una falta cometida voluntariamente y acompaña la experiencia de hacer algo malo, herir a alguien o violar un código moral o legal. Y dicen los expertos que hay dos tipos de culpa: la culpa real y la culpa falsa. La culpa real tiene que ver con esa sensación de vileza y maldad por transgredir la ley de Dios. La culpa falsa es diferente, proviene de causas emocionales y tienen su base en experiencias de la niñez por actitud condenatoria de padres y maestros. Claro, esto es más abarcante. ¿Cuántos padres hay aquí esta noche? ¿Papás o mamás? Papás y mamás. Ay, ay, ay. Somos muchos. Todos los papás y mamás queremos que nuestros hijos sean buenos muchachos, ¿sí o no? Que se porten bien, que se preparen para enfrentar la vida, que tengan éxito, que sean buenos muchachos y sobre todo, hermanos, que caminen con Dios. ¿No es así? Pero si uno de nuestros muchachos, de nuestros hijos, decide caminar por caminos que no son correctos, ¿cómo se siente ese padre y esa madre? Cuando le dicen que su hijo anda realizando cosas que no están bien. Cuando llega a casa, tal vez intoxicado por el alcohol o por la droga, ¿cómo se siente el papá y la mamá? ¿Siente culpa? Es interesante esto que estamos tocando ahora. ¿Es culpa real o es culpa falsa? Culpa falsa. Sí, es culpa falsa. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque el ser humano comienza a crecer y llega a una etapa en su vida donde él tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. En ese momento se convierte en un ente responsable de las decisiones y acciones que toma, que pueden ser buenas o pueden ser malas. Así que si un muchacho decide tomar una decisión que no es correcta, no es su padre el que lo mandó a que anduviera drogando, ¿o sí? ¿Quién decidió eso? Él. Por lo tanto, si un padre se siente culpable, ¿es culpa qué? Culpa falsa. Yo prediqué esto hace como unos 20 años, allá en Fort Worth, Texas, algo de esto. Y recuerdo que a la salida me abordó un anciano. Cuando salí, me abrazó llorando y me dice: hijo, ¿por qué no viniste hace 40 años? Hace 40 años yo vengo cargando esa culpa falsa, porque uno de mis hijos decidió tomar caminos que no eran buenos, y yo he llevado esa carga, y esta noche Dios me la quitó. ¿Cómo no te mandó el Señor hace 40 años? 40 años, ¿verdad? Llevando eso. Ningún padre, ninguna madre tiene por qué llevar esta carga. Lo que sí podemos hacer es poner a nuestros muchachos que toman malas decisiones en las manos de Dios, porque Dios tiene poder. Dios puede traerlos de donde están pateando los cerdos, como estaba el hijo pródigo viviendo miserablemente, y Dios puede traerlos a casa, porque Dios tiene poder. Amén, hermano. Bueno, vamos a avanzar adelante, porque no estoy hablando de paternidad ahora, pero no puedo dejar de decir esto porque hay que decirlo. Bueno, hay que permitir que Dios quite esa culpa, hermanos, y la única manera que existe, el único remedio que hay para la culpa real, es el perdón divino. No hay otro remedio. Por eso aquí fracasa la psicología. Venid luego, dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué Dios
asocia el perdón con la limpieza. Porque la persona que peca se siente culpable, se siente sucia y tiene vergüenza. Esa es la razón. Y Dios dice, te voy a perdonar y te voy a limpiar. ¿Qué te parece? Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Recuerdo que me llamó el presidente de la Unión del Norte cuando yo trabajaba en la Unión del Norte. Yo era secretario evangelista de aquí cerquita de la Baja California, que tiene la sede ahí en Tecate. Atendíamos desde Tijuana hasta Los Cabos. Y recuerdo que me dijo, Alemán, te necesito. Digo, ¿qué quiere, pastor? Me dijo, mira, necesito que presentes una serie de temas de salud emocional a empresarios y profesionistas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que es una de las ciudades más importantes de nuestro país. Entonces dice, como tú te has especializado en el área, quiero que me eches la mano. Dije, bueno, solo pido permiso a mi presidente y se arreglan y yo voy. Y sí, ya como a la hora me llamó el presidente, me dijo, oye, me llamaron de la Unión que te vayas a Monterrey porque quieren comenzar una conferencia contigo de salud emocional. Y llegamos allá, un auditorio muy cómodo, muy bien arreglado, la gente que llegó era esa, de ese nivel. Y recuerdo que estaba hablando una noche acerca de ese desequilibrio emocional y esas cosas, y a la salida me abordó una dama alta, con unos 27, 28 años. Me dijo, pastor, me urge mucho hablar con usted. Le dije, mira, mañana ven una hora antes de la conferencia y yo te voy a atender. Me dijo, no, yo estoy desesperada, así que necesito que me atienda ahorita. Bueno, ya hablé con el que me iba a llevar al hotel. Dije, espérame un momento, voy a atender a alguien. Entramos allí a un lugar privado que había en el auditorio y ya le pregunté, ¿cuál es tu problema? ¿En qué te puedo ayudar? Comenzó a llorar esa dama. Me dijo, pastor, me da mucha pena, me da mucha vergüenza lo que le voy a decir porque yo soy psicóloga clínica. ¿Cuál es la función de un psicólogo clínico? Atender a la gente que tiene problemas emocionales. Esa es su función, esa es su especialidad, lo que estudia en psicología clínica. Y me dijo, siendo psicóloga clínica, resulta que hice algunas cosas que no están bien y no puedo dormir, la culpa me tortura, me está haciendo pedazos. Y comenzó a llorar otra vez y la verdad dice, no sé qué hacer, pastor. Ya apliqué todas las recomendaciones desde las terapias de psicología y no me están funcionando, estoy tomando sedantes para poder dormir. Le dije, sí, yo sé eso, yo estudié algo de psicología. La psicología es atea, la psicología pura es atea. Dios no existe, el diablo no existe, el pecado no existe, y resulta que la culpa tiene raíces morales y raíces de tipo espiritual. Y si Dios no existe, que es el único que puede limpiar esto, entonces ¿quién lo va a hacer? Por eso ahí se atoran y ahí se quedan trabados. Le dije, mire, yo entiendo eso, ya le expliqué esas cosas para ponernos más o menos en el nivel apropiado. Le dije, yo conozco una receta terapéutica que Dios presenta en la palabra de Dios, le dije. Es lo único que puede liberar al ser humano de la culpa, el perdón de Dios. Pastor, enséñeme cómo es esta técnica. Dije, es bien fácil. Le voy a dar 10 minutos, ¿ok? Yo me voy a salir. En esos 10 minutos, usted se va a arrodillar primero, número 1, le va a decir a Dios cómo se siente. Dígale todo lo que siente, todo su malestar, que no puede dormir, que la culpa la está torturando, que se siente mal. Todo lo que sienta, dígaselo a Dios.
así como usted hace una catarsis con los pacientes. Y después de eso, le va a pedir a Dios perdón específicamente por esas acciones que le llevaron a ese problema. Pídale perdón a Dios por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y levántese de ahí, porque Dios ya le quitó el perdón, ya le quitó el mal, ya la perdonó. Pasaron los 10 minutos, entré ese privado, encontré esa psicóloga de pie ya, se me queda mirando, sonriendo, mueve la cabeza y me dice: pastor, no entiendo. Le dije: yo tampoco, porque el perdón divino es un milagro que no podemos explicar. ¿Quién puede explicar ese milagro, esa transformación interna que Dios hace en el corazón de una persona que le dice: Señor, pequé, perdóname, te lo pido en el nombre de Jesús? Y en el momento Dios quita esa carga. Amén. ¿Quién puede explicar eso? Eso es un milagro. Es un milagro de Dios. Amén. Dios quita esa carga, trae la paz que el corazón necesita. Cuando alguien se arrodilla y se conecta con el Todopoderoso y le dice: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, algo pasa, algo sucede allí. El cielo se acerca a la tierra, hermano. Dios hace un milagro. Amén. Y dice que no solo limpia, no solo perdona, limpia, para que no haya vergüenza, para que no haya culpa. Por eso Dios usa ese modelo, ¿verdad?, de perdón. Y en el Nuevo Testamento lo vuelven a manejar de la misma manera. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué. ¿Notan ustedes otra vez cómo Dios está asociando el perdón con la limpieza? ¿Por qué? Porque necesitamos perdón y necesitamos seguridad de que Dios nos va a limpiar para que no sintamos culpa. La persona que Dios perdona, hermano, lo perdona y queda limpio, como si nunca hubiera pecado. Así es el asunto, esta interacción con Dios, espiritual con Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a superar la culpa? Hay un tratado que habla acerca de la culpa en la palabra de Dios. En el Salmo 32 encontramos algunos principios que se manejan ahora en terapia en relación con eso. El Salmo 32 contiene lo siguiente. Permítanme hablar primero de poner el marco y de ahí vamos a analizar el pasaje. Aquí encontramos el secreto del equilibrio emocional en el Salmo 32. Cuando usted comienza a leer el Salmo 32, allí menciona, antes de comenzar a leer el primer versículo, hay unas palabras en cursiva que dicen masquil. ¿Qué significa en un escrito sagrado la palabra masquil? Significa instrucción. La persona que leía esa palabra en un escrito sagrado, en la época que esto fue escrito, ella entendía que tenía que detenerse, que tenía que hacer un alto, que tenía que poner atención, porque Dios iba a hablar de algo muy, muy importante para él. Entonces, ¿de qué habla Dios en el Salmo 32? Presenta su opinión acerca de la condición triste de la persona culpable. En el Salmo 32, Dios presenta la causa básica de la culpa y el remedio divino para el sentimiento de culpa y el proceso divino que restaura la paz y el equilibrio del corazón culpable. Eso encontramos en el Salmo 32. Con este marco introductorio del Salmo, permítanme leer para beneficio de todos, y si trae Biblia, ábrala y lea conmigo el Salmo 32. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente:
Notemos, por favor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, vamos a analizar el pasaje. Los primeros 2 versículos, a leerlos, nosotros visualizamos el cuadro de equilibrio emocional que experimentó David el día que Dios lo perdonó. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Alguien que está en un estado de paz, de seguridad, y por eso está feliz. Dijimos nosotros que ese cuadro de equilibrio emocional se llama en terapia homeostasis, y en medicina también se usa el término. Hermanos, David estaba experimentando eso. Estaba feliz, tenía paz en su corazón, tenía equilibrio. Eso dice el versículo 1 y 2. Cuando leemos el versículo 3, David echa una mirada retrospectiva, cómo se sentía antes de pedir perdón, en los versículos 3 y 4. ¿Cómo dice? Se lo voy a leer nuevamente, para que podamos tener bien claro cómo se sentía David antes de confesar su pecado a Dios. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de estío. Ese es el cuadro de una persona que está torturada por la culpa. Sí, hermano, David había cometido adulterio. David fue el autor del asesinato de uno de sus soldados para quedarse con su mujer. La culpa, él trató de esconderlo como todos nosotros, mandó traer al esposo de la mujer, dijo emborrachen, mándenlo para que duerma con su mujer, para hacerle creer a Urías que era su hijo y que era un chamaco 7 mesín. Pero resulta que Urías no se fue a dormir con la mujer, se puso la borrachera y se quedó a dormir ahí en el palacio. Y al otro día le informaron a David que Urías no quiso irse a dormir con su mujer, y David lo mandó a llamar. Le dijo, oye, ¿cómo es posible después de tantos meses en la guerra? ¿Por qué vete a dormir con tu esposa? Y él dijo, no, yo no puedo. Y curiosamente era un extranjero que se había nacionalizado como hijo de Dios ahora, como parte del pueblo de Dios, hermano. Y le dijo, ¿cómo voy a ir yo mientras mis amigos y el arca del Señor está expuesta a que los enemigos la tomen? O sea que este extranjero tenía más principio que el ungido de Dios como rey en ese momento. Y David dice, ¿qué hago? Si este se da cuenta, esto se va a complicar, y bueno, la sentencia para el que cometiera adulterio era que muriera lapidado, así decía la ley, ¿verdad? Y el rey tenía que aplicarla, así era la cosa. David tembló y dijo, no, tengo que hacer algo. Escribió una nota: Joab, pon a Urías el Eteo en el frente de la batalla sin protección para que muera. Oiga, mandar a un soldado al frente de la batalla sin que nadie lo proteja es mandarlo que lo mate, ¿verdad? Así de simple, ¿no? Así que cuando Joab leyó aquel recado que fue llevado por el propio Urías,
era un desalmado también Joab. Así que lo puso al frente de la batalla, murió, y David descaradamente tomó aquella mujer y la tomó como una más de sus esposas. Porque en esa época, en esa cultura, los hombres podían tener varias mujeres y eso no era problema. Dios no recomendaba eso, pero David se atrevió a ir más allá de acuerdo a la cultura. Entonces, de alguna manera, la cultura lo permitía, la sociedad donde vivían. Yo no sé cómo fregado le hacían, porque yo con una ya me anda. Y esos tenían un montón. Pues sí, pues, yo no sé a ustedes cómo les va, pero no es fácil. Entonces, bueno, entonces David, hermanos, pensó que nadie lo sabía. Pero hay un ojo que no duerme, hermano. Hay un ojo ante cuya vida se desarrolla la interacción de todo ser humano. Un Dios que escucha lo que decimos cuando nadie nos escucha. Un Dios que ve lo que hacemos cuando nadie nos mira, cuando estamos solos. Un Dios que percibe los pensamientos que tenemos, malos, pecaminosos, cuando nadie se da cuenta. Eso dice Proverbios 15:3. Mas los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. David se olvidó de eso. Así que pensó que nadie lo sabía. Llega Natán el profeta, le dice: David, se ha cometido una injusticia, ya había pasado un año, ya el niño que fruto de ese adulterio ya tenía un año, ya había pasado más de un año. Entonces le dice: se ha cometido una injusticia. Y David dice: a ver, dime qué injusticia se cometió. Dos hombres. Uno tenía muchas ovejas y vacas, un ganadero rico, y otro muy pobre, que solo tenía una familia que tenía una corderita chiquitita, una borreguita, y vinieron a visitar al hombre rico. Y el hombre rico vino, le arrebató esa borreguita al hombre pobre y se la cocinó al que lo vino a visitar. David salta, le dice a Natán: ese hombre merece la muerte. Natán lo señala y le dice: ese hombre eres tú, porque no tuviste misericordia de Urías. Lo mataste y le quitaste a la mujer. Hermano, David en ese momento se dio cuenta de la grandeza de su pecado. ¿Cuánto había ofendido? Pequé contra Dios. Escribió 2 salmos, el 51, que habla del arrepentimiento, y el 32, que habla de la culpa, cómo se sentía. Y en los versículos 3 y 4 que acabamos de leer, dice que se estaba secando. Ahí visualizamos las características del sentimiento de culpa. Dice que sentía que sus huesos se estaban envejeciendo y que su verdor se estaba convirtiendo en sequedades de estío. Tremendo lo que estaba experimentando David. Entonces David, dice el versículo 5, reconociendo esa maldad y ese pecado, dice que le declaró a Jehová el Señor, o sea que le dijo: Señor, pues yo pequé contra ti. Y dice: confesaré todas mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí están los pasos hacia la recuperación: reconocer, arrepentirse, confesar a Dios eso. Cuando hacemos eso, Dios perdona. Hay 2 palabras que son claves en este Salmo 32 para entender lo que estamos tocando esta noche. Es la palabra transgresión y la palabra perdón, que están en el versículo 5. Esas 2 palabras, la primera nos ayuda a entender la causa, lo que provocó
ese sentimiento de culpa que estaba secando a David. En el idioma hebreo, la palabra que se usa allí en ese escrito es la palabra peshá. La palabra peshá significa rebelión, significa pecado, significa transgresión, significa pasar el límite. Todo eso significa la palabra peshá. Y esa es la causa que causó ese terrible desequilibrio emocional en la vida de David. Pero también encontramos la solución. La solución de ese problema es la palabra perdón que está traducida aquí en nuestras Biblias en castellano. Es la palabra hebrea nasá. ¿Saben qué significa esa palabra? Quitar una carga. Ese es el significado literal de la palabra nasá. Nosotros, los occidentales, leemos la Biblia, puntos, comas y cosas así, y nos perdemos en esos detalles. La gente del Medio Oriente no la leía así. ¿Saben qué veían ellos cuando veían la palabra nasá? Y la otra palabra, veían cuadros. ¿Qué cuadro veían aquí? Veían a una persona que estaba aplastada por una carga grande que lo inutilizaba para levantarse, lo inutilizaba para moverse. Y cuando se aplicaba la palabra perdón, aparecía una persona fuerte, poderosa, tomaba aquella carga, la levantaba, la tiraba lejos del pobre que estaba ahí aplastado y lo levantaba para que no estuviera allí. Hermano querido, esta noche Dios quiere quitar esa carga de cada uno de nosotros. Para que seamos libres, para que seamos plenos. Sí. Quiere quitar esa carga de pecado de nuestra vida y quiere levantarnos para honra y gloria suya, hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero Dios no solo perdona, Dios no solo limpia, como ya aprendimos, Dios hace las cosas bien hechas, como solo Él lo puede hacer. Versículo 8, te haré entender, dice, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esto es importante. Hermano, dice David, dice Dios a David, David, número 1, vamos a trabajar con tu mente. Sí, señores, porque en la mente se genera todo. En la Biblia se le llama corazón a la mente. Hermanos, dice Dios, vamos a trabajar con tu mente primero. Vamos a cambiar tu manera de pensar porque está alterada por el pecado. Sí, Señor. Saben que en la psicología conductual, cuando yo estudiaba estos conceptos, el objetivo central es ayudar a la gente a cambiar su manera de pensar, de interpretar esas cosas que le causan desequilibrio emocional. En psicología se llaman creencias, pensamientos irracionales. ¿Saben? Es interesante esto. Te haré entender. Eso tiene que ver con la mente. El entendimiento es uno de los procesos de la mente humana, hermano. Y Dios dice que iba a trabajar primero con la mente de David. Y después dice que le iba a ayudar le iba a enseñar. Otro proceso también, proceso de aprendizaje. Te voy a enseñar el camino que debes andar. ¿Y sabes qué? De ahora en adelante te amo tanto que voy a ponerte marca personal. ¿Sí? Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Te gusta el pasaje, hermano? Oh, hermano, esto es muy profundo y es muy maravilloso. Esto es el amor de Dios en forma práctica, no solo hacia David, hacia ti y hacia mí. Y esta noche el Señor quiere hacer eso con cada uno de nosotros. ¿Saben?
Eso nosotros le llamamos, a ese te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Le llamamos proceso de santificación, de madurez, de cambio, ¿verdad? Así, está implícito todo eso ahí, pero no vamos a entrar en eso ahora. Entonces, tenemos que permitir, hermanos, que Dios haga milagros en nuestra vida. Amén. Número 1, hay que aceptar realidades que no podemos cambiar. Esto es muy importante. ¿Saben qué pasó después que Dios perdonó a David? El niño, fruto de esa relación, se enfermó. Y David estuvo ayunando y orando una semana. El niño muere. Cuando ese niño muere, David se levanta, David se viste, se baña, se arregla y va ante la presencia de Dios y ora. Y los criados dicen, ¿cómo es posible? Cuando estaba el niño vivía, ahí estaba tirado, ayunando y llorando y orando. Y ahora que se murió, se levanta y viene y se cambia y pide que le den de comer. Y le dicen a David eso. Y David dice, ok, cuando el niño vivía, yo tenía la esperanza de que Dios me escuchara, tuviera misericordia y lo sanara. Pero pues ya el niño murió, ¿yo qué puedo hacer si ya murió? ¿Saben cómo se llama eso? ¿Aceptar qué? Aceptar realidades que nosotros no podemos cambiar. Hermano, ese es un conflicto que tenemos, porque a veces no queremos aceptar realidades, la mayoría, porque las realidades son dolorosas, porque las realidades a veces nos causan vergüenza, nos causan pena, porque las realidades causan dolor y porque no es lo mejor, ¿verdad? Pero ese es el primer paso. ¿Qué más aprendemos acá? Número 2, quítele importancia al asunto. Señor, ya pasó esto, lo voy a poner en tus manos. Porque orar, hermanos, es eso. Ir con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy, quiero entregarte estas cosas que yo no puedo manejar. Ayuda, ¿verdad? Enfóquese en lo que tiene y no en lo que perdió. ¿Qué hizo David? ¿Qué le quedaba? Porque ya ni vergüenza tenía el pobre. Sí, ya hasta la vergüenza había perdido. Ya había perdido todo. ¿Qué le quedaba? Lo único que le quedaba en medio de todo esto, de este drama, la esposa. ¿Qué hizo David? Se enfocó en la esposa, lo que le quedaba. Abrazó a la esposa, Dios le bendijo, tuvieron un hijo, Jedidías, amado de Dios, el Salomón que conocemos nosotros. Ese bebé era la garantía de que Dios amaba a David a pesar de lo que había hecho. Sí, hermano, hay garantía cuando Dios perdona, porque nos perdona en Cristo Jesús. Amén. Enfóquese en lo que tiene, no en lo que perdió. Muchos son prisioneros del pasado. Muchos no pueden olvidar lo que pasó, las tragedias, el dolor, el abuso. Hermano, murió tu esposo, tu esposa. Enfócate en tus hijos, porque ya el que murió está en las manos de Dios. Sí, no podemos vivir en el pasado. Hay que enfocarnos. Yo recuerdo que hace como unos 4 años me empezó a llamar una hermana de donde yo fui pastor hace como 40 años o más. Me dijo, y le daba por llamarme a las 3 de la mañana o a las 2. Digo, oye, pues esta ya me trae y se agarró llamándome casi toda la semana, ya no llevaba cómo quitármelo. Y un día le dije, oye, pues bueno, ¿cómo está la cosa? Pues me dijo, mira, lo que pasa es que mi esposo me abandonó. Ok. Y la mujer con la que se fue tu esposo, le dije, ¿qué edad tiene? Pues tiene unos 20 y tantos años. ¿Y tú qué edad tienes? Pues tengo 60 y tantos. Digo, bueno, pues está muy dispareja la cosa. A mí se me hace que aquel no va a regresar, ¿verdad? Así que tienes que aceptar la realidad de que ese ya que ya se fue. Sí, porque si ya se fue, es difícil que regrese en esas circunstancias.
Después la volví a encontrar, creo que hace como el año pasado la vi en una conferencia que fui a dar por esos rumbos, y ahí me apareció muy contenta. Le dije, ¿qué pasó? Dice, no, pues esta noche me dijo que aceptara. Dice, al otro día dije, voy a olvidar esto y me voy a ir a Estados Unidos con mi familia. Y se vino acá con sus parientes y dice, pastor, soy feliz. Aquello se quedó allá y yo tengo una nueva vida. Y bueno, pues que tiene uno que enfocarse en lo que tiene, no en lo que perdió, ¿verdad? Y muchos se quedan enfocados en lo que perdieron y viven atados a eso, y eso tiene que ver con un pasado que no es bueno para nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué más podemos aprender acá? Estamos en la parte final. Hermano, reconocer que hemos ofendido a Dios. Reconocer que hemos pecado. Sí, Señor. Y arrepentirnos, por supuesto, de eso. Este punto es muy importante. Pedir perdón a Dios y aceptar su perdón. La segunda parte es el problema de nosotros, los cristianos. Muchos vivimos, le pedimos perdón a Dios y andamos con la misma carga. ¿Por qué? ¿Por qué no hay paz en el corazón? Porque no aceptamos el perdón que Dios nos da. Lo voy a ilustrar. Había un mercado de esos, no sé cómo le llaman allá en Centroamérica, a los mercados que hacen en la calle, que viene la gente a vender verdura y fruta y todo eso. Ventas ambulantes le llaman. Mercado ambulante. Acá le llaman, en México en unas partes le llaman tianguis y en otras le llaman mercado sobre ruedas. Pero bueno, le voy a llamar tianguis porque soy mexicano, ¿ok? Entonces, había un tianguis donde bajaron todos los lugareños de ahí de esa región y trajeron a vender lo que producían: calabaza, rábanos, gallinas, granos, cabras, becerros y de todo. Entonces uno de esos que bajó había capturado una parvada de codorniz. Llegó a su espacio que le dieron ahí en el tianguis aquel, o en aquel mercado ambulante, como dijo aquí nuestro hermano, clavó una estaca, le puso un anillo metálico, ató un cordel y a ese cordel ató una de las patitas de cada una de aquellas codornices. Cuando hizo esta acción, inmediatamente las codornices comenzaron a correr y a correr y a correr sin parar alrededor de aquella estaca que estaba allí. La gente se paraba, observaba ese cuadro, la gente sonreía al ver las avecitas dando vueltas. Entonces pasó un brahman. Los brahmanes son veganos, tienen un respeto total por la vida de los seres vivos. Así que cuando vio ese cuadro, su corazón sensible se conmovió y dijo: pobrecitas, ¿cómo las tienen ahí amarradas, dando vueltas, este hombre insensible, ¿verdad? Y fue y le dijo: oye, ¿y cuánto cuestan esas aves? Negociaron el precio, le dijo: se las va a comprar todas. Le dijo: por favor, córtenle el cordel, no quiero verlas allí. Aquel hombre le cortó el cordel. El brahman esperaba que las aves volaran al momento que quedaban libres, ¿verdad?, del cordel, pero curiosamente las aves siguieron dando vueltas en cordel alrededor de la estaca. Así nos pasa a nosotros cuando Dios nos perdona y no aceptamos el perdón que Dios nos da. Hermanos, cuando Dios corte el cordel, espera que tú y yo levantemos el vuelo y nos remontemos, hermanos, hacia dimensiones que nos acercan más a la santidad y al Todopoderoso. Sí, hermano, es tiempo de volar, es tiempo de levantar el vuelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. Así que hay que pedir perdón a Dios y hay que aceptar el perdón, porque cuando usted le pide perdón a Dios en el nombre de Jesús, en ese momento Dios lo perdona. Así de simple, así es la cosa. Y el perdón de Dios es completo y su limpieza también. Perdonar a los que nos hicieron daño. Hay mucho que venimos arrastrando ese rencor. Hay que perdonar, porque resulta que nosotros ni podemos dormir del rencor, y la persona que nos ofendió
está durmiendo a pata tirante y nosotros acá no podemos dormir. Sí, porque lo único que nadie se beneficia, eso nos hace mucho daño, ¿eh? Que pedirle a Dios que nos dé la capacidad de perdonar, aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y si no se ha bautizado, hermano, entregue su vida a Jesús mediante el santo bautismo. Si se alejó de Él, hermano, rompió su pacto con el Señor, vuelva a Él, renueve ese pacto con el Todopoderoso. Sí, porque cuando uno se bautiza, dice la Biblia que recibimos dos cosas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Dios perdona todo, y ahora el Espíritu Santo desciende a morar con nosotros y a dirigir nuestra vida. Amén. Eso pasa. Amén. Saben, yo debo terminar con lo siguiente porque no sé cómo ando de tiempo. Hoy se colgar, yo estaba checando eso, pero espero que me aguanten, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Saben, cuando era evangelista de la Misión del Occidente, me tocó hacer evangelismo en una ciudad del estado de Querétaro que se llama San Juan del Río, una ciudad industrial. Recuerdo que llegué allí para atender la conferencia que tenía yo programada. Me presenté con el pastor, le dije: pastor, ¿cómo vamos a trabajar? Me dijo: mira, vamos a hacer lo siguiente, a las 7 en punto, vamos a comenzar en la iglesia central. A las 8 tienes que terminar unos 15 minutos antes, así que fájate y termina pronto. Y 15 minutos antes salimos para ir a la iglesia del Oriente. Y al otro día, en la mañana, ya conseguí permiso a la cárcel para que tengas una conferencia a las 10 de la mañana. Y híjole, este negrero, y a las 7 me va a tener aquí, a las 8 en la otra, y a las 10 de la mañana en la cárcel. Bueno, afuera solo había que correr un poco, pero en la cárcel, los que han estado allí, bueno, aquí no se ve nadie que tenga cara de haber estado allí, pero a veces vamos a parar allí, ¿verdad? Digo, algunos han ido a predicar, a eso me refiero. Entonces recuerdo que cuando llegamos allí, me tomaron 2 guardias, me metieron a un cuarto y me revisaron hasta el alma. Después de eso, tuve que dejar ahí varias cosas que llevaba, me escoltaron, me llevaron a una reja, otra reja, como 5 o 6 rejas, y allá al fondo había un auditorio más grande que este, y ¿saben qué? Me llevé la sorpresa de mi vida. Me estaban esperando porque les predicara. Es el único lugar donde yo he ido a predicar, más de 40 años he predicado, donde la gente me está esperando. Aquí los tengo que esperar, pero allá me estaban esperando ellos a mí. Lo que pasa porque no tenían que entrar a esos freeways que se llenan ellos vivían a un lado, así que ahí tenían su recámara, así que no era muy complicado para ellos llegar a tiempo, no tenían muchos problemas, ¿verdad? Así que por eso a ustedes les perdono que hagan esas cosas que hacen, ¿verdad? Entonces, hermano, estuvimos predicando allí. Me dice el pastor el miércoles, después que salimos de ahí: mañana, me dice, haz un llamado al bautismo para que se entregue esta gente a Dios. Me dijo, porque es el último día que nos dan permiso, así como aquí que es el último día que tenemos permiso. Por eso me estoy recordando eso. Entonces recuerdo que ya me paré ese día, le prediqué a esa gente, estaba lleno ese salón, hice un llamado, observé a la gente y les hice una pregunta: ¿habrá alguien aquí esta mañana que le gustaría que Jesús lo perdonara? Que le gustaría comenzar una nueva vida con el Todopoderoso. ¿Habrá alguien aquí que quisiera tomar la decisión de entregarle su vida a Jesucristo y sellar ese pacto mediante el bautismo? Hubo un silencio como el que está aquí esta noche. Cuando se hacen ese tipo de preguntas, Dios habla al corazón. Amén. ¿Saben? Se levanta un muchacho
que estaba atrás. Tenía un pañuelo rojo amarrado en la cabeza. Le decían el gatillo porque había asesinado a balazos a 8 personas. En la cárcel todo el mundo le tenía miedo. Traía ese pañuelo porque alguien, como unos 4 o 5 días atrás, se escondió en su celda. Trató de matarlo con un cuchillo y no pudo, y solo le hizo unas heridas en la cabeza. Y por eso traía ese pañuelo. Se levantó, se acercó donde yo estaba aquí al frente, se paró frente a mí, así cerquita. Se levantaron con otros 20 junto con él. Me hizo la siguiente pregunta: pastor, un asesino como yo puede recibir perdón de Cristo Jesús. Cuando él me hizo esa pregunta, yo lo abracé. Ese hombre que todos le tenían miedo en la cárcel estaba temblando y llorando en mis brazos. No por mí, porque estaba ante la presencia de Dios. Pastor, me dijo, el Señor me puede perdonar. Lo abracé fuerte. Le dije: hijo, no hay pecado que la sangre de Cristo Jesús no pueda limpiar. Amén. Nadie está tan hundido que la gracia y el amor de Dios no los pueda alcanzar. Amén. Dije: Dios te puede perdonar y hacer de ti una nueva criatura. Amén. Me dijo: pastor, bautíceme. Quiero entregarme al Señor. Lo bauticé y a todos los demás que estaban ahí. Recuerdo que a la salida lo dejaron salir conmigo hasta la última reja. Se paró frente a mí, lo abracé, le dije: Dios va a hacer de ti a partir de hoy una nueva criatura. Me dijo: ¿dónde vive? Digo: vivo en la ciudad de Guadalajara. Me dijo: yo soy de allá, pastor, de Guadalajara. ¿Me haría un favor? Le dije: sí, ¿cómo no? Me dijo: mire, allá por el periférico, por la salida vieja a Chapala, hay una colonia que se llama Las Pintas. De vuelta a la derecha, cuando entra esta colonia, yo la conocía, ahí tenemos un grupo de hermanos. De vuelta a la derecha por la entrada, avance 2 cuadras. De la vuelta a la derecha, en la esquina de aquel lado, hay una casa muy humilde. En esa casa hay una anciana que está enferma por culpa mía. Es mi madre. Vaya, pastor, y dígale a mi madre que entregué mi vida a Cristo Jesús. Amén. Dígale a mi madre que busque a Dios, que se entregue a Dios, porque pronto Jesús va a venir. Y cuando venga, vamos a estar con Él. Dígale a mi madre que Jesús rompió mis cadenas. Amén. Que soy libre en Él. Pasaron 3 años de ese evento. Yo fui a ver a la señora y recuerdo que llegó una invitación del gobierno de Querétaro a la asociación para que fuera el presidente a representar a la iglesia a un evento que tenían allí, una graduación que se graduaban, creo, 200 personas allí. Y como el presidente no quiso ir, me dijo: Alemán, vete tú allá, me representa. Ya después que yo era presidente hacía lo mismo, porque así me enseñaron. Cuando yo no quería ir, yo le decía al otro: vete tú. Entonces, pues ya fui. Cuando llegué allá, ya me senté junto al secretario de gobierno, ya lo saludé, a otras personas ahí que eran líderes políticos ahí, y estaba el pastor también. Ahí me senté. Hermano, comenzó la graduación. Resulta que en esos 3 años, las personas que siguieron atendiendo a los hermanos allí formaron una iglesia más grande que esta. Ahora estaban graduando 200 personas allí ese día. Y yo pensaba que era otra graduación. Era una graduación de los cursos bíblicos que habían estudiado. Y cuando terminaron, hermano, esa graduación, un doctor que iba ahí a ayudar, sabía música.
y les enseñó voces, les enseñó a cantar, y tenían un coro de más de 200 gente. Cuando esos 200 graduados prisioneros se colocaron de pie, hermano, y comenzaron a cantar ese canto que dice: un día a la vez. Ay, hermano, yo escuchaba sollozos detrás de mí, a mi lado, prisioneros que eran liberados por la gracia de Jesús, y al cantar por la fe se proyectaban hasta la misma presencia del Todopoderoso, libres en Cristo Jesús. Amén, hermano. ¿Saben quién era el líder de esa iglesia, el primer anciano? El Gatillo. Nunca supe su nombre. Hermano, ¿puede Dios o no puede? Amén. ¿Tiene poder Dios o no tiene? Amén. ¿Te gustaría esta noche que Dios quite la carga de pecado que hay en tu vida? Amén. ¿Cuántos quisieran de todo corazón esta noche decirle: Señor, hoy quítame esa carga, límpiame? ¿Cuántos quisieran decirle eso al Señor? Todos, una invitación para todos. ¿Quieres levantar tu mano allí donde está? Hermano, este sábado vamos a tener un bautismo y varios hermanos van a ser bautizados. ¿Están aquí los hermanos membreños por ahí? Vengan, hermanos, para acá, porque se los quiero presentar a la iglesia. ¿Está la muchachita también o ya se nos...? Ok, si está por ahí, que venga también. Hermano, esta noche quiero presentar a la iglesia. Pasen acá, porque ustedes son de aquí, igual que nosotros. ¿Cuántos felicitan a nuestros hermanos por tomar la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús? ¿Cómo le parece? ¿Sabe qué quieren decir esas manos? Bienvenido a la familia de Dios. Esas manos quieren decirte: hermanos, juntos vamos con Jesús a la patria celestial. Esas manos quieren decirte: tú no estás solo, somos una familia. Así que lo felicitamos de todo corazón. Pero hay más todavía esta noche. Tal vez haya alguien más que nos está visitando, que todavía no ha entregado su vida al Señor, y esta noche el Señor está hablando a tu corazón. Si hubiera alguien más que todavía no ha entregado su vida al Señor mediante el bautismo, yo quiero invitarte para que esta noche te unas a nuestros hermanos. ¿Habrá alguien más esta noche aquí, de los que no han sido bautizados, que quisieran hoy decirle: Señor, quita esa carga de mi vida, lávame en la sangre de Jesús, sálvame, llévame contigo, Señor? ¿Habrá alguien más? Tal vez hay algún hermano o hermana que caminó con Dios, se desanimó, se alejó de Él, pero hoy estás aquí, hermano, y no es casualidad. Si hubiera alguien así, esta noche es tu noche. Esta noche Dios te dice: bienvenido a casa, hijo, te quiero abrazar otra vez. Como el Padre abrazó al pródigo. ¿Habrá alguien aquí, algún hermano que se nos desanimó, que se alejó de Dios, pero hoy está aquí y quiere volver a Él también de todo corazón? Si hubiera alguien, yo quiero invitarte que venga, que le diga: Señor, aquí estoy, quiero volver a ti de todo corazón. ¿Habrá alguien más? Vamos a colocarnos de pie, vamos a cantar nuestro canto tema, y mientras entonamos el canto tema, hermanos, si hubiera alguien aquí que todavía no ha sido bautizado y hoy Dios está hablando a su corazón y siente el deseo de entregarse a Dios, pero tal vez siente temor, levántate y ven y entrégate al Señor. Y si te alejaste de Dios, hermano, si te alejaste del Señor y hoy el Señor te trajo, es tiempo de volver a casa, hermano. Es tiempo de refugiarte nuevamente en los brazos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, y mientras entonamos el canto, si hubiera alguien más
yo quiero pedirte que vengas aquí, porque esta noche queremos dejarte en los brazos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos nuestro canto. Diríjanos por favor. El Señor está aquí esta noche. El Señor quiere levantarnos y sanar nuestros corazones quebrantados. Quiero invitar a todos los hermanos que están aquí para que se unan aquí a nuestros hermanos Membreño y a un servidor, hermanos miembros de la iglesia de Shalom.
Vamos a acercarnos a Dios esta noche. Vamos a decirle al Señor que quite cualquier carga que nos estorbe. Vamos a decirle al Señor que nos levante como lo hizo con David. Vamos a decirle al Señor esta noche que sane nuestros corazones quebrantados, que nos libre de la culpa. Vamos a decirle al Señor, hermano, que nos limpie en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Acérquense con nosotros. Vamos a unirnos esta noche para decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Vamos a decirle al Señor esta noche que levante esta iglesia para honra y gloria suya. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque hay esperanza para nosotros que nos equivocamos, que pecamos, que te ofendemos, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Tú nos conoces. Nuestra vida es un libro abierto para ti. Aquí al frente están nuestros hermanos membreños. Ellos han decidido entregarle su vida a Cristo Jesús. Amén. Mediante el santo bautismo. Sella esa decisión en los libros del cielo. Que nada ni nadie los aparte de Cristo Jesús, Señor. Que esta decisión sea sellada por el Espíritu Santo para toda la eternidad. Amén. Señor, y aquí estamos los demás que te hemos conocido en el pasado con cargas, y la más grande carga que llevamos se llama pecado. Esta noche queremos suplicarte que quites la carga del pecado y cualquier carga que hay en nuestra vida. Libéranos, Señor. Rompe cadenas. Levántanos a una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Señor, danos tu bendición. Guárdanos cerca de ti. Quiero encargarte a los hermanos nuevos que nos están visitando esta noche. Algunos de ellos todavía no se han entregado a ti mediante el bautismo. Esta noche quiero ponerlos en tus manos y quiero suplicarte que el Espíritu Santo hable a su corazón y les dé la fe, el valor y, Señor, que ellos también puedan entregarse a ti. También quiero pedir por mis hermanos que en el pasado caminaron contigo y probablemente se desanimaron y hoy tú los trajiste. Señor, son tuyos. Tráelos a tus brazos como al hijo pródigo, Señor, porque tú moriste por ellos. Esta noche permite que puedan tomar la decisión de volver a ti. Danos tu bendición a todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. No, le iba a decir mañana a las 7, pero no, va a ser pasado mañana a las 7, pero creo que en otra iglesia. El pastor nos va a decir cómo está el asunto de estos cambios. Muchas gracias, pastor. Recordemos que mañana no va a haber, no vamos a estar aquí ni vamos a estar allá. Van a tener noche libre, así que aprovechen para que descansen un poco y se preparen para el viernes. Porque el viernes en la noche, que ya son las primeras horas del sábado, vamos a estar en la iglesia de los Olivos y vamos a seguir disfrutando de este manjar espiritual. Amén. Así que los esperamos a todos ahí. Inviten sus amigos, familiares, porque esto continúa. La fiesta sigue y el sábado recuerden que vamos a tener el bautismo, así que vengan preparados para que la fiesta espiritual más grande, que es el sábado, pues ustedes puedan aprovechar y ver ese acto de misericordia de Dios tan lindo. Y también nos dicen que pues van a tener almuerzo, así que tranquilo, ahí sí que el tiempo puede correr porque la comida va a estar aquí al ladito. Así que Dios me los bendiga y a mí también. Amén.